Bienvenidos amigos una vez más en el capítulo 4 de La 11. Sean todos muy bienvenidos a nuestro cuarto capítulo ya. De nuestro podcast La 11. ¿Cómo te sientes? Uy, me siento súper bendecido. Sí. Que hemos recibido muchos buenos comentarios y consejos como hacerla la siguiente. Sí. Pero perfecto. Muy bien. Sí, y bueno, el capítulo de hoy se va a llamar, o vamos a conversar más bien de algo muy importante, de por qué la gente se aleja de Dios. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Yo me he alejado de Dios. Yo también me he alejado de Dios. Y siento que es una conversación que, aunque mucho se ha hablado, obviamente, hay muchas predicaciones, hay muchos temas hay muchos temas en internet. Sí. Obviamente cada quien tiene su propio testimonio, sí, para contar. ¿Por qué? No sé, alguna persona que nunca tal vez ha ido o fue a la iglesia, o no necesariamente que fue a la iglesia, simplemente pues no, cuando le hablas de Dios, pues ¿quién es ese, no? Entonces está súper chido y siento que esa plática está muy buena. Sí, y además me gustaría como dar énfasis, o sea, nosotros no tenemos ningún título dentro de la iglesia. Este es nuestro ministerio de la familia. Eso sí. El título. No, me refiero que no somos pastores ni consejeros ni nada, o sea, vamos a dar nuestro punto de vista y es lo que Dios ha puesto en nosotros, en el corazón de mi esposo y también en el mío a la misma vez, el mismo día, por eso estamos aquí. Sí, porque fue bien chistoso, yo estaba escuchando una plática, un podcast, no me acuerdo cuál fue, entonces llegué a la casa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Después de muchas cosas que hacemos, pintamos y hacemos actividades, los que me conocen pues saben que yo soy súper activo, entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un podcast. Y me dice, yo estaba pensando lo mismo. Y dije, wow, hay que hacerlo mañana. Súper loco, así que. Y fue cuando lo hicimos. El primer capítulo que le gustó a mucha gente. Ahí partimos. Sí, pero ¿qué te toma, amor? Hoy nos acompaña un rico mate. Matecito. Cheers. Cheers. Bueno, para no sé cómo le llaman allá, me imagino que una taza, ¿no? Un vaso de greda. Un vaso de greda. La greda es como el barro, como el alfarero, así mismo lo moldean, ese. Pero con greda. Y lo compré, no, de hecho me lo regalaste, ¿verdad? En Pomaire. Y también lo mandaron de Chile, sí. Mi madre se lo mandó. Si no han visto ese video donde fui a verla, vayan a verlo. Está muy chido. Sí, pero bueno, a lo que nos compete, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué crees tú personalmente, Irving, que nosotros como hijos de Dios nos alejamos de Dios? Bueno, yo siento que no necesariamente tienes que obviamente pertenecer a un culto religioso o estar involucrado necesariamente en actividades eclesiásticas, siendo que es más de decisión personal. Totalmente. ¿Cuál fue tu crianza? ¿Cómo viviste? Si te inculcaron o no te inculcaron a Dios, porque en México pues obviamente invade el catolicismo y todo ese tipo de cosas, que yo nunca pues seguí eso. Yo nunca fui parte. Bueno, solamente cuando hice mi primera comunión. Arrepiéntete, hijo del diablo. Hice mi primera comunión cuando tenía no me acuerdo, como 8 años. Ay, chiquitito. No, sabes que siempre estuve en catequesis en 2 iglesias católicas y nunca se me dio. Nunca. Entonces mi abuela Rosa, que en paz descanse, ella me decía, esta es canuta. Canuta en Chile quiere decir los evangélicos.
los cristianos evangélicos protestantes. O sea, hay una historia ahí en el término canuto, pero ella se refirió de que yo era cristiana evangélica. Claro, claro. Así como no, esta es canuta. Sí. Y claro, yo era pequeña, tenía unos 7 años, 8 años. Wow. Sí, nunca se me dio. Bueno, pero en mi caso, yo tengo una tía, hermana de mi papá, que yo me acuerdo cuando estábamos chicos, mi hermano y yo íbamos a su casa. Entonces ellos son cristianos. Uh-huh. Y ella nos inculcó, o sea, desde que yo tengo uso de memoria, nos inculcó como las cosas de Dios. Ya. O sea, yo nunca de niño, uno no ves que uno tiene como ciertas cosas para observar todo y te quedas mirando así y ¡ay, qué bonito se ve! Yo me acuerdo muchas cosas de mi infancia. Pero, espérame, ¿ibas a la iglesia católica o a la...? No, yo no iba a ninguna iglesia. O sea, yo era un niño, ¿no? Pero la tía, o sea, que te inculcaba a ti. Me imagino que ella iba a una iglesia, o sea, yo nunca la vi. Ok. Pero sí, o sea, ella tenía... Nunca la viste que ella fue a la iglesia, ¿verdad? Claro, yo nunca, obviamente. No, como que nunca la viste, como que, bueno, ¿la conociste? Sí, yo no, o sea, cuando vivo, no, o sea, ella en su casa, ella demostraba como lo que para mí era el amor de Dios. ¿Era tu tía Lulu? No, mi tía Estela. Oh, ok. Mi tía Estela. Ok. Te mando un saludo. Saludos, tía Estela, algún día la voy a conocer. Bueno, entonces, desde ahí se me quedó como cositas como que cantaban en la mesa y yo así como que, wow, qué diferente. Qué bonito, porque ¿no? Pues yo venía en mi barrio, pues era pura fiesta, puro relajo. Un barrio, o sea, un ambiente hostil también. Un ambiente hostil y pues era pues diferente. Uh-huh. Entonces yo veía ese tipo de cosas, pero nunca me llamó la atención, pero se me quedó. Claro, te llamaba la atención lo diferente que se hacía. Sí, lo diferente. Entonces siempre fue así como que, o sea, estos vatos son diferentes. Okay. Y se me quedó ese tipo de pensamientos como positivos hacia alguien que cree en Dios, no necesariamente en una imagen, ese tipo de cosas. Ajá. Que con circunstancias de la vida, pues uno se va alejando, no sé, crece, ya claro. Realmente no te importan ese tipo de cosas. Claro. Pero sí. Y también que, un paréntesis, como cuán importante es instruir al niño en su camino, como dice Proverbios, para que cuando fuere grande o viejo no se apartara de él. Sí. O sea, de cierta manera tu tía estaba sembrando en ti. De alguna manera. Te estaba dando un conocimiento, te estaba dando a conocer otro estilo de vida que a lo mejor en tu día a día no se daba. Claro, sí, era súper ajeno a mi mundo, era como que, wow, ropa limpia. Oh my gosh. era muy chido, o sea, recuerdo súper poquito porque pues era muy niñito. Sí. Entonces, sí me acuerdo. ¿Qué edad tenías? Como unos 8, dijiste. No. ¿Menos? Unos 7 años. Bueno, no es mucho. No es mucha la diferencia. Estoy con Peña Nieto. Sí. Bueno, yo siento que también la gente se aleja de Dios por falta de conocimiento, y también la Biblia lo dice, que mi pueblo pecará por falta de conocimiento. Va a perecer por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios, de las cosas de Dios, y de tener, también esto va muy ligado, que era otro punto, porque no ha tenido una verdadera conversión, un verdadero encuentro con Dios, con el Espíritu Santo precisamente. Porque todo el mundo sabe que Dios existe. Bueno, pero algunos. No todo el mundo, claro, pero por falta de conocimiento, amor. O sea, así me explico, siento yo, es mi punto de vista, claro. ¿Verdad?
siento yo, porque incluso el ateo, al creer que Dios no existe, está creyendo. O sea, tiene fe porque somos seres que Dios creó para que lo adoráramos, pero como Dios nos dio libre albedrío, o sea, la oportunidad de poder elegir, hay muchas personas que se van al budismo. Claro. Sí, o sea, Dios nos puso la eternidad un montón de nosotros, como es en Eclesiastés, creencias. Y sí, o sea, hay muchas personas que se alejan. Bueno, también una de las cosas porque no saben que hay un Dios, ¿no? Claro. Entonces, otra parte de la Biblia dice que quién les va a ir a predicar, o sea, tienes que ir a predicarles si tú ya tienes el conocimiento de Dios. Sí. Y pues sí, o sea, mucha gente que no conoce de las cosas de Dios, y cuando conoces te das cuenta que no conocías nada, entonces quieres seguir claro, como... que es un mundo totalmente que existe, o sea, es un mundo realmente el tema del cristianismo y de seguir a Jesús. Sí. También se vuelve un estilo de vida, porque ya luego te acostumbras a vivir de una manera. Estabas acostumbrado a vivir de una manera, cuando conoces al Señor, ya vives de otra manera, porque ya se te revela la verdad, en el sentido de que, ok, esto, lo que dice aquí, la Biblia, me ayuda, me da paz, y comienzas a creer en esa palabra y empiezas a vivir en eso que estás viviendo. No sé, cuando Dios, hablábamos en el capítulo anterior, que Dios nos daba paz cuando dejábamos todas las cargas en Él. O sea, es una manera de vivir, y es por eso que muchas personas se van de la iglesia o se van, rechazan a Dios porque no tienen el verdadero conocimiento y la conversión. Sí, bueno, yo en mi parte personal, muy personal respecto a cada quien, o sea, no porque no conozcas de Jesús o no conozcas de la iglesia eres una persona mala, o sea, yo siento que totalmente lo comparto también. Hay cosas que en la vida de, no sé, de personas que nunca han escuchado de Jesús, tribus, ha visto, o sea, creo que hasta hay una película donde cierto tipo de americanos fueron a una isla, una jungla, como una tribu, y se encontraron una tribu que nunca conocían, nunca habían escuchado de Jesús, ¿no? Pero aún así siento que hay gente de buen corazón y totalmente. Y aunque hay personas que conocen de la palabra, pero tal vez no tengan una relación con Jesús, o sea, hay gente que yo conozco que no van ni a la iglesia y son buenas personas. Súper buenas. Conocemos muchas personas así. Súper buenas gentes, y yo digo, wow, qué chido. O sea, hay muchas personas que a veces siento que como iglesia rechazan a cualquier persona que no tenga la misma atmósfera que ellos tienen. Sí, y es eso verdad. Siento que no demuestra el amor de Jesús. Sí, es verdad. Y eso se ha dado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. En Latinoamérica, sobre todo, yo he conocido muchos países, he vivido en varias culturas, y me he dado cuenta que aquí en Norteamérica tienen un concepto muy diferente de Jesús a como Latinoamérica lo tiene. Sí. Muchas veces encerramos en una caja al Señor respecto a las estructuras. O sea, tú tienes que, si vienes a la iglesia, te tienes que casar. Como por ejemplo... Si vienes a la iglesia, permíteme, si vienes a la iglesia, no sé, no tienes que tener tatuajes. Eso se daba en muchos años atrás, se daba en la iglesia, no sé, en los 90, en los 80, hasta en los 2000, hasta ahora hay iglesias
en el sur de Chile muy legalistas, que ponen a Dios en una caja y muy estructurado, o sea, como que yo mientras más estructurado sea o más así me vea, no sé, formal o bien vestido, con el vestido bien largo, eres lo más santo. Pero no es así. O sea, aquí yo llegué acá y a mí jamás me juzgaron. Nunca me sentí juzgada por algo o no. De hecho, mi líder, Karina, ella sabía todo de mí y ella nunca me juzgó. Entonces yo ahí empecé a conocer el amor de Cristo y eso me unió más a la palabra, a la iglesia. En la iglesia no habemos perfectos. De hecho, no hay en el mundo una persona perfecta. Entonces, vamos a fallar. Y muchas veces se va de la iglesia porque, no sé, el hermanito Juanito, Pedrita me miró mal, me hizo un desprecio. Pero hubo un Héctor Delgado, de hecho, que fue Héctor el Father, un reggaetonero, dijo: el que se va de la iglesia por la gente, nunca entró por causa de Jesús. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y digo, hay diferentes, como te decía al principio, hay diferentes tipos de vista. Uh-huh. La gente puede decir, pues yo tuve ciertas experiencias con esto, con esta situación en particular, sí, porque cada persona pues tiene su propio vivencia, propia vivencia. Bueno, en mi caso yo me alejé de Dios de Dios y de la iglesia. Cuando yo me entregué a Jesús tenía como 22 años y yo estaba, como dicen, como en el primer amor, como en ese con ese fuego que no sé, es algo como indescriptible, que quieres hablar de Dios a todo mundo y es algo bien bonito y bien chido. Y cuenta, a mí me gusta que tú cuentes eso cuando estabas con ese fuego, que agarrabas tu bicicleta y me iba y empezaba a hablarle y vámonos a todo mundo y no sé qué, y yo estaba en el restaurante y quería andar por todo, quería orar por todo el mundo y mucha gente no sé, puede decir, pero pues entonces ¿qué pasó? Y no sé qué. Una vez estando en una iglesia, me dice un vato que iba a la iglesia, me dice: tú tienes que usar corbata para que Dios te use. Ay, no. Y yo me quedé así como que what the heck? Y son cositas que digo, siendo un muchacho, no es que si estás como, yo tenía mucho fuego pero no tenía mucha relación. Entonces fue que ese fuego se fue consumiendo. Entonces hay que hablar las verdades, ¿no? Sí. O sea, hay que decir, yo ya no estoy en fuego, pero realmente quiero servir a Jesús, quiero tener una relación personal con Él. Y esto no se trata ni siquiera de la religión. Realmente a mí, sinceramente, a mí me enferma hablar como mucho de estructuras eclesiásticas. A mí no me gusta. Las personas, yo se lo he dicho a mi esposa, a mí yo hablar con una persona que me crea esa sensación de religiosidad, yo la rechazo completamente. Entonces, yo siento que en cada testimonio particular de cada persona, o sea, puede ser un testimonio súper fuerte que los impidió acercarse aún más a Dios, y no necesariamente porque no amaron a Dios lo suficiente, como muchas personas podrían decir. Él no amó a Dios suficiente, entonces no pudo aguantar la presión. No, es que hay gente más débil, como en un hospital, ¿no? La iglesia es un hospital. Sí, es verdad. A veces tú entras por una quemadura de piel y otros entran por un balazo. O otros entran por un, no sé, algo. Les cortaron la mano. Lo mismo en la iglesia, algunos vienen por algún abandono, otros vienen porque se siente solo o porque tiene adicciones. Mira, tenemos mucho para hablar
Sí. Demasiado, siempre se nos acorta el tiempo y cortamos las conversaciones porque esto es muy amplio y es muy importante hablarlo. Y en las iglesias siempre ha habido muchos tabúes. Entonces lo que nosotros queremos y sentimos en nuestro corazón es hablar la verdad, o sea, de cosas Dios. que nos han pasado. No es que sea una verdad absoluta. Ajá. Pero la Biblia sí lo es. Sí. Y Jesús sí lo es. Sí. Y hay cosas que a veces la gente no puede decir porque pues están en una estructura o no se pueden... O no hablemos de esto porque no puede ser esto. Delicado para ciertos hermanos. Porque sí, hay muchos... incluso nosotros, incluso Pablo lo escribió, dijo, aún no lo he alcanzado todo. Todos estamos en el proceso. Sí. Prosigo a la meta, estamos en el proceso todos conociendo, pero lo que nosotros hemos experimentado es lo que vamos a hablar. Sí. También una de las cosas que también lo hemos mencionado, que no se ha como puesto un título, sino que por el... perdón, déjame ordeno. Sí. Lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero no le hemos puesto el título. O sea, se aleja la gente también por el orgullo. Puede ser. Por el orgullo. Pero el orgullo, ¿a qué sentido? Orgullo, por ejemplo, a que no se haga o no se diga lo que yo quiero. Ok. Sí, o sea... No sé si me explico. Sí, o sea, cuando yo estaba hace años en una iglesia, pues, obviamente, si empezamos a hablar como de que esto me pasó en la iglesia, esto me pasó en la iglesia, hay cosas que realmente sí, personas se han alejado de la iglesia, de su ministerio, de la iglesia y de Dios, por gente que no ha sabido ser sabios y ser humildes ante situaciones particulares de cada persona. A mí me pasó. Claro, porque también esa persona detrás, o sea, no sé, el hermanito que falló, por ejemplo, o que me hizo esto y yo no quiero ir más a la iglesia. Claro, esa persona todavía también está en el proceso de sanidad, puede ser de sanidad, hay mucha gente de la iglesia. A veces no necesariamente. Pero hay casos así. Sí, o sea, hay de todo, o pero sea, la mayoría de las personas son la gente líder o que sí, son ovejitas que van llegando, entonces tienen otras personas que no son sabios, no es que sean malas personas, que no te orientan mal o pasa algo. Sí, porque muchas veces nos dejamos llevar por la carne. ¿Sí me entiendes? Es como, ok, a lo mejor ese hermanito que te dañó, esa hermanita que te dañó, está en un proceso. Y como a mí también me pasó con una iglesia en Chile, y después yo hablé con la persona y me dijo, no, que Dios está trabajando eso en mí. Y es cierto, es válido. O sea, ahora yo hablo de eso porque ya está sano. Pero sí me hirieron mucho. La manipulación también de los líderes, que lamentablemente a veces se cierran y, como dije anteriormente, meten a Dios en una caja y no ven como la diversidad de maneras que Dios puede obrar, como pasó con nuestro caso, nuestra relación. Imagínate, ahora estamos los dos haciendo esta conversación y para nosotros es súper importante y sabemos que Dios está en el centro. Pero después, o sea, antes de todo esto, hubo un desastre, un desorden. Y yo estaba viendo The Chosen, el último capítulo, y Jesús decía, es todo parte del plan, porque lo querían entregar. O sea, habían profetizado de que un hombre iba a ser entregado por el pueblo. Y ese era Jesús. Él sabía que lo iban a entregar, pero él dijo, no, tranquilos, es parte del plan. Y lo que nosotros vivimos también era parte del plan. Pero fácilmente en ese proceso yo podría haberme alejado. Pero me alejé de esa iglesia, más no de Dios, porque yo le hice un pacto al Señor personal. Entonces, no sé si me explico. Sí, bueno,
Pues tú has vivido más como ese tipo de cosas como eclesiásticas. Yo la verdad Sí. no. Yo cuando me alejé de la iglesia fue hace muchos años. Y ya no quise saber más de la iglesia. Así del todo. Te alejaste también de Dios. Me alejé de Dios, me alejé de la iglesia, precisamente por ese tipo de cosas. Por mí, falta de relación, porque estaba más preocupado en la obra que en el rey de la obra. Entonces, yo no descuidé mi relación y me involucré más en las cosas de la iglesia. Dije yo, en mi vida voy a servir a una iglesia, en mi vida voy a entrar a una iglesia y voy a tratar de decirle a un hermano, a una persona que no conozco. Para mí eso me cuesta mucho trabajo. Yo soy así, soy muy sincero. Es como el pastor que conocimos el otro día. Sí. Él dijo, no me llames pastor, mi nombre es Alex. ¿O acaso te gustaría que a ti te llamara oveja? ¿Y cómo vas, oveja? Y encuentro toda la razón, como, ay, el señor obispo, Yo me acuerdo que algunas personas... Reverendo. Que profeta y esas cosas, ¿no? Pero... La neta... Yo me perdono. Yo estoy perdonada. Claro, la neta, no estoy jugando, la neta no. No, pero yo ya entendí, ya pasó. Para mí, un ser humano es un ser humano, si no te conozco, te digo por tu nombre. Así seas el presidente de lo que sea, por respeto te digo tu nombre, cómo estás, lo que sea, pero... Sí. Pero siento que ese tipo de cosas hacen que una persona se aleje de Dios en cuanto a la cuestión de la iglesia. Si es que... Sí. Perdón. Entonces, siento que eso me pasó a mí. Y cuando me alejé de Dios, todo lo que ya había construido con Él se vino abajo. Sí. Así, se vino abajo, sí. Todo. Lo que iba a mencionar, amor, discúlpame que te haya interrumpido, era que uno se aleja de Dios siempre cuando no esté en la roca. Porque si construyes tu casa, como dice el versículo, que no sé dónde está en la Biblia, debe estar entre Génesis y Apocalipsis. Claro. Dice que construyas tu casa en la roca y no en la arena. Entonces la gente, que a mí también me pasó, yo no estaba más preocupada en las cosas de la iglesia, que servía lunes, martes, miércoles, jueves. El único día que tenía era el sábado, y el sábado lo hacía para preparar la clase. No, perdón, el viernes tenía libre, a veces preparaba, claro, tenía solo un día y lo preparaba, lo ocupaba para la clase de los niños de las familias inconversas que tenía en ese tiempo. Entonces, familias inconversas, para la gente que no sepa qué es. Familias inconversas eran, nosotros trabajábamos con los niños, que esos niños, sus familias no conocían de Dios o no iban a la iglesia, o personas fuera de la iglesia. Pero nosotros trabajábamos con los niños de esas familias. ¿Sí me explico? Era una obra muy bonita que todavía el hermano Juan lo tiene. Pero yo me abrumé mucho. Entonces, como mi fe no estaba cimentada en la roca, que es Cristo, como tú dijiste, estaba enfocado en la obra, más no en el rey de la obra. Lo mismo me pasó a mí. Yo me fui, me abrumé y me fui. Me aparté de la iglesia y por ende me aparté de Dios. Sí. Pero hay un remanente, o sea, queda algo en ti. Cuando tu alma sabe a quién alaba, queda eso, aunque tú andes pecando. ¿Sí me explico? No sé si te pasaba. Me llegó a pasar. Sí. Y de hecho, una vez yo fui a un street club. La verdad, fue un street club. Y Lo confieso. Fui a un street club y literal me pasó así. Yo nunca en mi vida había ido a un street club.
Y eso son a veces como, o sea, eso fue una de las tantas cosas que me pasaron, que me interrumpiste. Perdón. Entonces, una de las tantas cosas que me pasaron cuando me empecé a alejar de Dios, empecé a tomar muchísimo alcohol, no sé. ¿Fue el momento ese que tenías depresión? Tenía depresión, tenía muchísimas cosas, o sea, fue como un montón de cosas que se fueron acumulando. Bueno, una de esas cosas, una vez fui a un strip club y cuando yo entré, me acordé de la oveja perdida, así del hijo pródigo, y no sabía cómo actuar, o sea, cómo actúo aquí en esta situación que yo nunca había estado, porque estaba pensando en precisamente esa palabra o ese pasaje de la Biblia. Se me vino como a la mente, ¿no? El hijo pródigo que un padre tenía 2 hijos y uno le pidió la mitad de la herencia, luego la sacó, su herencia, y él se fue a desperdiciarla y aún dice con prostitutas. Perdón, entonces yo me vi en eso y dije, pues es que yo no quiero ser ese hijo pródigo, o sea, yo conozco a mi padre y yo sé que si yo vuelvo, él me va a recibir, porque estoy sintiendo esto y no estoy sintiendo la satisfacción del alcohol o ver a las mujeres desnudas. O sea, ¿por qué no me da satisfacción? Al contrario, me empezó a dar como nostalgia ver a mujeres tan chiquitas y a lo mejor van a decir, ¡ay, la mujer! Sí, la verdad sí pasa, cuando uno tiene su corazón dispuesto o sellado por Dios. Eso pasa cuando tu corazón ya le pertenece a Dios. Me pasó a mí y yo veía así como las mujeres, como rayos, como ¿dónde está su mamá? ¿Dónde está su papá? Y me fui realmente triste porque yo decía, en primera, yo no tengo que estar en estos lugares. Yo respeto obviamente a las personas que estén o que van o lo que sea, pues ahora sí que yo tengo de todos los amigos. Sí. Pero en ese momento yo dije, yo no pertenezco a este mundo, yo no soy de aquí. Te sentías como un pez fuera del agua. Me sentía literal. Y no ha sido la primera vez que me he sentido como un pez fuera del agua, ¿no? También otra cosa que nos aleja de Dios, las relaciones sentimentales. Oh, sí. Las relaciones equivocadas. Las relaciones equivocadas. Sí. Sí, todo se basa en las decisiones. Como lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿te acuerdas? Que también por la relación, tipo de relaciones que tú tengas. Sí. Influye. Influye muchísimo. Puede influir, sí, totalmente. Sí, y eso le podría pasar a la juventud hoy en día, juventud que está dentro de la iglesia por no conocer a Jesús o no tener un encuentro real con Dios, pueden guiarse por sus propias concupiscencias y cometer errores o faltas y así. Pero cuando hay una mamá detrás orando, Dios te va a perseguir, Dios te persigue. Bueno, y aunque no estuviera la mamá, ¿verdad? También Dios te persigue. Cuando ya estuviste, cuando eras niño, etcétera. O sea, Dios siempre va a querer que nosotros nos acerquemos a Él y nos persigue. Él es el único Dios que sigue y persigue a las personas para que las personas nos volvamos a Él. Las demás religiones, sí, las personas siguen a esos dioses, ¿verdad? Sí, pero también esa es la diferencia. También dice, vuélvanse a mí que yo me volveré a ustedes. Ajá. O sea, la decisión está en nosotros. Por el libre albedrío. O sea, la decisión está en nosotros de decir, yo escojo a Dios. Yo escojo servirlo a Él. Sí, es verdad. Porque sí, Dios, Él va a estar ahí. Siempre está ahí. Él va a estar ahí, él no importa dónde, Él no importa quién tú seas económicamente, cuánto dinero tengas, Él no le importa. Sí. Él va a estar ahí siempre y cuando tú des el primer paso. Porque digas, Él es... heme aquí, envíeme a mí. Entonces, yo siento que primer paso, Dios siempre está. Dios siempre es como un papá. Yo soy papá y
y yo nunca le cerraría las puertas a mis hijos. O sea, Sí, como papá, uno no le puede cerrar las puertas a sus hijos si vienen a tocar a las 3 de la mañana. sí, es verdad. Entonces, como papá, mi casa está para ti. Te abro las puertas, pero tú tienes que venir a mí. Claro, tomar la decisión. Claro. Porque Dios nos dio libre albedrío y además Él es un Dios respetuoso, sumamente respetuoso. Porque si Él nos obligara a estar en su gloria o en su presencia, fuéramos esclavos. Claro. Pero somos libres porque Él nos da la opción y la oportunidad de poder elegir y decir, ok, yo estoy viviendo esta situación, siento que lo demás no me funciona, siento que me siento vacío, etcétera. A veces me siento muy solo, estoy rodeado de gente, pero no tengo la paz que necesito. Sí. Voy a elegir a Dios. Sí. Siento la paz. Yo he escuchado a muchas personas y tengo aún conocidos, amigos tal vez, que son muy estudiados, o sea, tienen carreras buenas y todo eso. Y a veces el ego o la posición no te permite ver las cosas de Dios. Sí, es verdad. No necesariamente las cosas de Dios, sino las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se disciernen o se entienden espiritualmente, ¿no? Claro, somos... Entonces, Dios es el que te revela ciertas cosas porque son espirituales. Sí. Y hay gente, pues, que realmente se aleja y aún más no les impide, con la posición que tienen o el conocimiento que tienen, no les permiten ver más de yo por qué voy a rendirme a algo que no conozco o que no sé. Sí, es verdad. Y eso también siento que es una de las cosas que te aleja de Dios. Sí, sí, también vemos a Dios. Yo al principio veía a Dios como veo a mi papá terrenal. Analiza eso. O sea, una persona puede tener o mala relación con su papá o buena relación con su papá y de esa manera ve a Dios. Claro. Porque Él es Padre Celestial y el Padre terrenal refleja esa imagen. No sé si estás de acuerdo, pero eso siento. Todo dependiendo si es un papá cercano o lejano, es como tenemos la perspectiva de ver a Dios Padre. Sí, puede influir. Yo siento que sí puede influir en, bueno, y también más siento que las personas que no tuvieron un papá presente son las que, no sé, han buscado como tal vez ese reconocimiento, esa paternidad, amor en ciertos aspectos de su vida, no sé, trabajo, las relaciones, no sé, el reconocimiento popular, o que esto y el otro. Es verdad, lo he vivido. Claro, entonces, para que una persona, como hoy estaba viendo un reel donde decía que qué importancia tiene ser un papá presente en la vida de tus hijos. Hay varias situaciones, obviamente, que pues algunos padres pues no están presentes al 100 en la vida de los hijos y como así sufre la madre, como sufre el padre, pero sufren más los niños. Sí, es verdad. Sufren más los niños porque, bueno, yo al menos yo tengo la experiencia de las dos maneras, ¿no? Por mis padres y por relaciones pasadas, pero siento que no importando el pasado que tú tengas, o sea, Dios siempre va a estar ahí. Sí, amén. Y aunque tú te alejes, no sé, como dice el Salmo, si yo me alejara en las alas del alba, yo sé que tú vas a estar ahí. Yo sé que me guiará tu diestra y Él siempre nos va a recibir. No sé, ¿qué tú opinas? Totalmente, estoy de acuerdo. Y se me viene a la cabeza, a la mente, creo que es Romanos 8:39,
Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. O sea, la creación de Dios, el mundo entero, o el mundo entero, nos podrá separar del amor de Dios. No importa lo que tú hagas, a qué te dediques, cuántos hijos tienes, Dios siempre te va a amar por que tú eres su hijo. O sea, pero obviamente Dios busca algo a cambio y ese algo a cambio es pues el corazón de uno. O sea, la disponibilidad. Y a mí soy una persona que pues está otra vez tratando de volver a los caminos de Dios, de alguna manera, si de alguna manera se podría decir así, que no es fácil. O sea, no es fácil regresar cuando tú ya estuviste. Y ha costado mucho trabajo, me ha costado, no sé, vicio, o sea, me ha costado el vicio, me ha costado temperamento. O sea, digo que todo el mundo tiene como un temperamento. Como que adoptas patrones, porque es como una casa limpia, ¿verdad? Sí. Ok, llega Cristo, llega Dios a tu vida y Él limpia toda tu vida, todas tus áreas. O sea, limpia la mesa, limpia la cocina, limpia la sala. Pero después cuando uno toma la decisión de irse de nuevo a pecar o no sé, a hacer las cosas que hacía en el pasado, ejemplo, drogas, mujeres, sexo, no sé, cualquier cosa, se vuelve a ensuciar tu casa. Claro. Y adquieres otros hábitos, malos hábitos, que después cuando vuelves a Jesús, vuelves a Cristo, vuelves a la iglesia, te vuelves a entregar, te cuesta. Pero ¿sabes qué? Siento que bueno, creo que sí, lo has experimentado, a lo mejor por eso lo dices. Es lo que estás diciendo. Espérame, no, espérame. Porque yo experimenté cuando yo regresé a la iglesia, o empecé a ir otra vez a la iglesia, experimenté una relación más, lo sentí de mi parte, de mí hacia mí, sinceramente, más honesta, que cuando yo estaba en la iglesia por el compromiso. Claro. Lo sentí como, Señor, antes estaba sucio cuando primero te conocí, pero ahora creo que alejándome de ti te he fallado. Y yo sé que te he fallado de una manera muy grande, muy increíble en diferentes aspectos. Heme aquí, o sea, estoy aquí. Me gusta esto, me gustan estos vicios, no los puedo dejar. Me gusta este tipo de no sé, de violencia, me gusta este tipo de cosas, no lo puedo dejar. Y que antes yo las ocultaba, porque yo era miembro de una iglesia, era miembro de una sociedad eclesiástica que no me podía ver así. Esa es el otro punto por el cual nos alejamos. Sí. La religiosidad, las estructuras mentales humanas, las ¿cómo se llama? Bueno, eso, si se me viene la palabra la voy a decir. Sí. Tradiciones, las tradiciones, por ejemplo, todo eso. Por ejemplo, nosotros no crecimos en el Evangelio, ¿verdad? No crecimos con un papá, a lo mejor, que va a la iglesia, o la mamá, o la familia, o sentarnos toda a la mesa y orar. Nosotros no crecimos con eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos encontramos con un Dios que te ama, pero a la vez estructuras. Vuelvo y repito. Que uno nunca ha tenido en la vida. Entonces. Claro, o sea, decirle a una persona, si tú quieres venir a la iglesia, te tienes que casar. Claro. O sea, eso va a alejar a la persona, ¿sí o no? O sea, creo que en la mayoría de los casos. Como que te condiciona.
Claro. O sea, Dios o Cristo te va a amar si tú te casas. O sea, no. O sea, Él te ama. perdónenme. Yo siento que sí, o sea, sí, creo que eso está bien, mi amor. Pero a la vez... es que es una decisión. Sí, claro, obviamente. Pero, por ejemplo, cuando tú sirves en las cosas de Dios, obviamente hay cosas que realmente, pues no por sé. lo espiritual. Un ejemplo muy a calzón pitado, como decimos los mexicanos. Bueno, sí, en Chile también. En Chile también. Bueno, una persona está, no sé, teniendo relaciones sexuales con su noviecito que apenas conoció hace 3 meses o 4 meses o lo que sea. Dios lo ve como Dios no ve, o tal vez ante la sociedad también, que no es serio, que no es serio, que no tiene un compromiso estable. Claro. Y por eso el matrimonio es cuando por ejemplo, cuando una vez un pastor pone este ejemplo, ¿no? Que tiene 2 hojas de papel. Ves tú 2 hojas, pero cuando las pegas juntitas ves solamente una. Sí. Entonces, una chica de 20 años con su novio también de 20 años, un ejemplo, están sirviendo en la iglesia y están teniendo relaciones sexuales, no porque la relación sexual en sí sea mala, porque Dios creó las relaciones sexuales, pero dentro de un compromiso eterno, un compromiso que se sostiene, un compromiso que no solamente para Dios, sino para la mujer, es sustentable. Para el hombre también. Para el hombre, obviamente. O sea, que la mujer, ¿sabes qué? Tú tienes compromiso conmigo. Como hombre, tienes compromiso conmigo. Y yo ante ti, yo también tengo un compromiso contigo firme. Entonces, yo no puedo romper eso. Porque al final ya cuando no existe ningún compromiso, las 2 personas se alejan. Y en ti, o en el hombre o en la mujer, aunque no lo crean, hay cosas que cuando uno está íntimamente con una persona se refleja, tal vez. Sí. Se refleja. Y esas son cosas que al final del día, pues no está chido, ¿no? Obviamente, pues, como ahí viene también como cosas que a veces uno hace sin pensar o porque pues uno bien caliente, la neta. Pero amor. En la calentura. La neta, o sea. Y eso pasa, la neta, eso pasa y eso hay que hablarlo, la verdad. Sí, entiendo tu punto de vista y es súper importante el matrimonio, el compromiso con Dios primero y después con la persona. Pero o sea, a lo que voy... Sí, claro, la estructura de la iglesia. A lo que voy como que la iglesia, los mismos líderes antiguos yo creo que todavía hacen ver a la gente, a las personas que vienen heridas, que vienen dañadas, las hacen ver como que Dios necesita que cumplas este estándar para que Dios te ame. ¿Sí me explico? Sí, como llegar al hospital herido y va el doctor y dice, llena la forma y toca un balazo en la pierna. Claro, o sea, o es como que no, tienes que venir, ¿por qué vienes así? ¿Por qué vienes así? Tienes que venir sano al médico. Vengo a pedir ayuda, no me vengas con ese tipo de cosas. Y queremos que entendamos, para la gente que yo no sé si tú que estás viendo vas a la iglesia o no, pero que entendamos que la iglesia no es una vitrina de santos. La iglesia es para la gente que está herida en su alma, para la gente que necesita sanidad. Yo voy al médico cuando estoy enferma. Claro. Yo voy al médico para que el doctor me dé una solución, una medicina y yo sentirme mejor. Para eso es la iglesia, no para que vengas sano, sin errores, sin imperfecciones, y acá no. La iglesia es para los que somos imperfectos y queremos la sanidad de Dios y queremos el amor de Jesús y queremos mejorar. Y acercarnos de alguna manera a ese camino que Dios nos trazó, ¿no? Entonces, sí, es algo bien chido que la gente empiece a ver que
por ejemplo, en la cuestión de las Olimpiadas, ¿no? Donde hubo mucha, no sé, ¿cómo se dice? Transexuales, mucha gente que se viste. En mi el grupo caso, LGTB. Yo respeto mucho, porque me vale un gorro lo que haga la otra gente, lo que no deje de hacer. pero también es cuestión, claro, es que como ellos también piden respeto, yo también tengo mis derechos y yo también, no sé, yo no permitiría eso. O sea, y me vale que me desagreguen de lo que sea. Mis creencias están bien firmes. Yo soy una persona muy dura en mi modo de pensar y muy firme en lo que yo creo. Entonces, cuando ya hay algo que para mí no está bien y ya invade mi creencia, mi punto de vista, ahí sí ya tenemos problemas. Pero se puso serio el hermano. Me puse serio. Pero, o sea, es verdad, o sea, ¿por qué vamos a comernos todo lo que nos dice la gente cuando nosotros sabemos que la verdadera, en mi caso, mi creencia está en la palabra de Dios, en la Biblia, que Él puede cambiar mi vida, que puede cambiar tu vida, y la vida de cualquier persona que quiera tener una relación personal con Jesús. Sí. Y eso es lo que realmente, al final del día, es lo que tratamos de plasmar, ¿no? Sí, amén. A mí me gustaría dar un consejo ya como para ir cerrando. Un consejo de que vengas a Dios, vengas a Cristo, que quieras conocer el amor de Dios que tiene para ti, porque Él te ama. Ven así con tu cojera, ven así con tu pecado, ven así con lo que tengas. No quieras ser perfecto o arreglar estos errores para venir a Cristo. Recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo y vas a aprender aún más y vas a crecer. Van a haber personas que te van a ayudar y otras personas que te van a echar tierra. Pero tú enfócate, la escuela en todos lados. Eso es verdad. Enfócate en lo que Dios ha dicho de ti, porque Dios en la palabra, en la Biblia dice que eres amado, eres amada, eres bendecida, eres justificada, perdonado. Eres perdonado, eres perdonada. A veces uno dice, ¿por qué yo? Porque Dios ha visto y Dios te conoce, Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, tus buenas intenciones. Obviamente la salvación no es por obras, ¿verdad? Pero va a llegar un día que Dios va a decir, me gustó cómo ayudaste a la abuelita. Me gustó cómo ayudaste a la gente pobre. Porque tú creíste en mí, tus obras delataron tu fe por mí. Sí. Entonces, qué chido que bueno, se trajo este tema. Ya se nos acabó un poquito el tiempo. Sí, ya. Pero, ¿tienes el versículo del día de hoy? Era ese, Romanos 8:39. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo. O sea, el amor de Dios ya está en Cristo. Y Cristo es el abogado que tenemos con el Padre. Amén. Entonces, Él es el Cordero. Dios nos bendiga. Nos esperamos en otro capítulo de la 11. Espero que les esté gustando con este matecito que sabe súper chingón. Que ya se te enfrió. Sí, que ya se enfrió. No, ya ni queda, de hecho. Pero les agradecemos. Gracias, amigos. Dios los bendiga. Y hasta luego. Hasta luego.